Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por... Es un privilegio estar aquí nuevamente en esta cabina de televisión, transmitiendo el programa Pescadores de Vidas. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes que está pendiente los días sábados de 8 a 9 de la mañana. Vamos a dar inicio al programa orando, pidiéndole para que sea Dios el que tome control de este programa y Él salga glorificado y exaltado este día, esta mañana. Ahí donde está, yo te voy a pedir que oremos, que pongamos en manos del Señor este tiempo para gloria de su nombre. Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por la lluvia que cae en esta ciudad de Tocoa en estos momentos, Señor. Te rogamos, Dios, que tomes control, Dios, de que no se vaya a exceder la lluvia, Dios, para perjudicar personas, y que tú mandes lo necesario, Señor. Ayúdanos, Dios, te pedimos por este programa que tú seas el que lo guíes de principio a fin, que pongas de nuevo en mi boca, Señor, para que seas tú el que hables a través de mí este día, esta mañana, para que tú te puedas llevar la gloria y puedas ser exaltado y glorificado este día, Padre. Gracias, Señor, por las personas que están pendientes, Dios, de este programa los días sábados, pendientes de igual manera a través de Facebook Live. Y te rogamos, Señor, que tú tomes control y que les puedas sanar a las personas que están enfermas físicamente, que tú les puedas dar la sanidad en su cuerpo, Señor. De igual manera la sanidad en su alma de la lepra del pecado, Padre. Que puedan comprender hoy el Evangelio y te puedan recibir en sus corazones como único y suficiente Salvador personal. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de los hermanos. Bendícelos, cuídalos y protege sus vidas, Señor. Gracias, Dios, porque me estás regalando un año más de vida, Señor, este día, esta mañana. Ya son 49 años de edad que tú me regalas, y que el tiempo que yo esté aquí en la tierra sea para predicar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, a toda persona, Señor. Úsame como instrumento tuyo, Señor. Guíame. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias por estar sintonizando el programa Pescadores de Vidas. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes que está pendiente del programa. Ahí sale el WhatsApp 96 31 82 90 para que ustedes manden sus peticiones de oración y estar orando durante la semana o en el segundo segmento del programa de Pescadores de Vidas. El tema de hoy se llama Cordero Fiel, parte 2. Así se llama el tema de la semana pasada fue Cordero Fiel. Hoy es Cordero Fiel, parte 2. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué es un cordero? Les decía yo en el programa anterior que un cordero es una cría de oveja. Un corderito, una cría de oveja puede ser masculino o femenino. Les decía ciertas características de las ovejas, que las ovejas son miopes. O sea, ellos no pueden ver fácilmente el alimento, sino que tienen que ser guiadas por su pastor a cada momento. Ellos no pueden ver sus depredadores naturales que hay. Tienen que estar siendo protegidas y cuidadas por un pastor. Y la oveja es tan apetecible por depredadores que hasta el perro doméstico se come las ovejas fácilmente. A un cerdo no se lo van a comer fácilmente un perro doméstico, pero sí una oveja fácilmente se come a un corderito, a una corderita, a una oveja. Y eso es, así anda Satanás. Satanás, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y si tú no tienes la protección del pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, vas a ser presa fácil de Satanás, que anda como león rugiente, que anda como lobo feroz, queriendo destruirnos la vida a nosotros, a las personas que no han confiado en Jesucristo,
las puede destruir tanto físicamente como espiritualmente. En el caso de la persona que tiene a Jesucristo en su corazón, tenemos un pastor que nos defiende y nos cuida y nos protege. Y ese se llama Jesús, Jesucristo. Él es el que guarda nosotros, a todo su pueblo, a todo aquel que lo ha confiado en Él como Salvador personal. Estamos en el hueco de su mano. Y dice que del hueco de su mano nadie nos puede arrebatar. Amigo y amiga, hoy tú tienes la oportunidad de venir al redil espiritual, de poderle decir sí a Jesús de Nazaret y poderte convertir en una oveja del redil de nuestro pastor Jesucristo. Vamos a pedirte que allí donde estás busques tu Biblia. Si la tienes impresa, excelente, pero si tienes en tu celular descargada Reina Valera de 1960, la versión de Reina Valera de 1960 en tu celular, para que llevemos la lectura juntos y podamos ir leyendo la palabra de Dios juntos. Ahí donde está, yo te voy a pedir que leamos la palabra de Dios para que podamos ir comprendiendo juntos lo que el Señor tiene preparado para nosotros este día, esta mañana. Vamos a leer Isaías capítulo 53, versos del 6 al 7. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 53, versos del 6 al 7? Dice la palabra de Dios: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Se está refiriendo el profeta Isaías a Jesucristo. Dice que cordero, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nosotros nos descarriamos porque no queremos saber de Dios. Muchas personas hoy en día no les interesa saber de Dios. La mayoría de las personas lo que ellos quieren es acumular bienes económicos, acumular dinero, placeres, deleites pecaminosos, que es lo que ofrece el mundo, que es lo que ofrece el enemigo, Satanás, y se descarrían como ovejas, dice. Pero aquí dice: angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero. El cordero se está refiriendo a Jesús de Nazaret, a Jesucristo. Él como cordero, dice, fue angustiado él y afligido. ¿Por qué? Por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Él, sin conocer pecado, fue angustiado, fue afligido, fue torturado en la cruz del Calvario por amor de nosotros. Llevando, dice, y fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Como oveja delante de sus trasquiladores. O sea, a Jesús de Nazaret lo escupieron. A Jesús lo ofendieron, le decían cosas falsas. Le decían que él era brujo, hechicero, que los milagros que él hacía no provenían de Dios, sino de Satanás. Y esa era una blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice que el único pecado que él no perdona en este siglo ni en el venidero es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay personas que dicen: no, eso no proviene de Dios, proviene de Satanás. Eso es hechicería, dice. Cuando mira manifestados los milagros que Dios realiza en la vida del ser humano. Y esa es blasfemia contra el Espíritu Santo. El atribuirle el poder que tiene el Espíritu Santo, atribuírselo a Satanás, al enemigo, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y ese es el único pecado que Dios no perdona. Es el único pecado que Dios no perdona. Y él fue
injuriado. Él fue injuriado, él fue calumniado, porque dice, fue trasquilado. O sea, hicieron lo que quisieron hacer con él. Le pegaron un sinnúmero de latigazos, le pusieron una corona de espinas, y él no dijo nada. Dice que fue enmudecido y no abrió su boca. Y no abrió su boca. Yo me pregunto, ¿qué actitud podemos tener nosotros cuando alguien nos ofende? Cuando alguien nos dice algo, cuando alguien nos calumnia. ¿Qué actitud tenemos nosotros? Es bueno que nosotros internalicemos cómo nos comportamos en una situación donde alguien nos está ofendiendo, donde alguien nos está insultando, donde alguien nos está calumniando. ¿Qué actitud tenemos nosotros? Salimos a la defensiva. Salimos a la defensiva y si aquel te dice una palabra, tú le dices 2 o 3. Así somos los seres humanos, con esa actitud de soberbia, iracundos, orgullosos, soberbios. Y él no, él fue humilde, él fue enmudecido, él no abrió su boca, y aún sabiendo que lo que estaban diciendo de él no era cierto, no era verdad, aún sabiendo que los que decían ser religiosos en aquel momento, en aquel entonces, eran los que lo estaban crucificando. El sacerdote, el sumo sacerdote, los ancianos del concilio, esos que se decían ser hombres de Dios en aquel momento, aquellos que decían ser seguidores de la ley que Moisés le había dado al pueblo de Israel, que decían ser los que cumplían la ley al pie de la letra, eran los que lo estaban crucificando en ese momento a él, porque ellos no creían que era el Hijo de Dios, no creían que era el ungido de Dios. Ellos pensaban que Jesucristo era un falsante. Ellos pensaban que Jesucristo era un mentiroso, cuando realmente el mentiroso es Satanás. El homicida y mentiroso desde el principio es Satanás. Y ellos vinieron creyéndole al enemigo más que a Dios Padre. Crucificaron a Jesucristo, pero eso tenía que suceder porque tenía que morir en manos de pecadores, dice la palabra de Dios. En manos de pecadores. De repente, si nosotros hubiésemos estado ahí, de repente lo que hubiésemos hecho era hacer algo negativo contra él. Y cuando nosotros no creemos en lo que él vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario, prácticamente es como que le estuviéramos haciendo daño, estuviéramos pegándole un latigazo, como que estuviéramos escupiendo su rostro, porque no estamos creyendo en lo que él vino a hacer por ti y por mí en la cruz del Calvario. Cuando nosotros ponemos una actitud negativa ante el Evangelio, no le creemos al Evangelio, a lo que Dios nos dice, que nos amó de tal manera que dio a su único Hijo, y no le creemos, es como que nosotros lo estuviéramos bofeteando, como que nosotros lo estuviéramos escupiendo su rostro, como que nosotros le estuviéramos pegando un latigazo, porque no estamos creyendo en él, en lo que él vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Isaías 53:6 habla claramente que él se dio por expiación de nuestros pecados, para que nuestros pecados fuesen borrados. Por eso se dio él, cargando, dice, el pecado de todos nosotros. Él cargó el pecado de toda la humanidad.
El pecado de toda la humanidad la cargó en su cuerpo. Por eso cuando Él estaba en la cruz, dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque la carga de todos los pecados estaban siendo puestos en su cuerpo en la cruz del Calvario para perdonarnos a nosotros. Y el pecado que nosotros cometemos, Jesucristo ya lo pagó en la cruz del Calvario. Y Él cargó con el pecado de la humanidad entera, porque Él dice en su palabra en Isaías, el pecado de todos nosotros. Él tenía que morir una persona que no pecara, una persona íntegra, una persona incorruptible. Jesucristo fue incorruptible. Nunca pecó, nunca falló a Dios Padre Todopoderoso. Nosotros sí, nosotros somos pecadores, pero Él cargó toda esa carga pecaminosa en la cruz. Por eso en ese momento cuando Él dijo angustiadamente: Padre, ¿por qué me has desamparado? Es porque en un momento Dios quitó la mirada de Él, porque toda la carga de pecado estaba siendo sobre Él en el madero. Por eso Él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento quitó la mirada. Por un momento Dios de Jesucristo, Dios Padre. Y algo bien importante que Él dice, que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vamos a leer San Juan capítulo 1 versículo 29. ¿Qué nos dice San Juan capítulo 1 versículo 29? Dice la palabra de Dios: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista miró a Jesús por primera vez, porque Juan el Bautista era mayor de Jesús 6 meses, pero cuando Jesús llegó al río Jordán para ser bautizado por Juan, Juan no quería ni bautizarlo. Juan no quería ni bautizarlo porque sabía que a quien iba a bautizar era al Rey de Reyes, Señor de Señores, el que iba a quitar el pecado de la humanidad entera. Y Juan se evaluó y haber dicho: no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de sus sandalias, ni de eso soy digno. Ahora voy a ser digno de bautizarlo. En ese momento Juan fue humilde, porque Juan predicaba el arrepentimiento y el bautismo por agua. Pero el que venía iba a ser mayor que él, porque este que venía y que vino, Jesucristo, iba a predicar el arrepentimiento y el bautismo por el Espíritu Santo. Y Juan creía que él no era digno de bautizarlo a él. No era digno, pero tuvo que hacerlo porque era un mandato. Tenía que bautizar en el agua a Jesús de Nazaret, Él dándonos el ejemplo a nosotros, que tenemos que bautizarnos en agua. Pero dice la palabra de Dios que nosotros primero tenemos que ser bautizados en el Espíritu y en fuego, a través de Jesús de Nazaret, para ser bautizados en agua. Jesucristo se bautizó de 30 años de edad. Ya era un hombre. Ya Él era un hombre ya. Y nosotros nos bautizamos cuando hemos comprendido el Evangelio. Cuando hemos confiado en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Una persona no se puede bautizar si no ha aceptado a Jesucristo en su corazón. No se puede bautizar en agua.
tiene que ser bautizado primero en espíritu, a través de Jesucristo, en espíritu y en fuego, a través de Jesucristo. Y cuando es inmerso en las aguas, cuando es bautizado en agua, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres son uno solo. Hay iglesias que dicen, no, hay que bautizarlos en el nombre de Jesús de Nazaret. Otras dicen, no, hay que bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú bautizas a alguien, como dice la palabra de Dios en los evangelios, que debemos de bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es correcto. Pero si yo bautizo a alguien en el nombre de Jesús, es porque le he dado el evangelio y esta persona ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal. Ese es el bautismo en Jesús, cuando la persona reconoce el regalo que Jesucristo le ha dado. Cuando una persona confía en Jesús de Nazaret, cuando una persona confía en Jesucristo como su Salvador personal, en ese momento él ha sido bautizado en el Espíritu, en fuego, a través de Jesús. Y cuando la persona es bautizado e inmerso en el agua, es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué representa el bautismo? Representa la muerte del viejo hombre. Cuando nosotros nos introducimos al agua, está representando la muerte del viejo hombre. Y cuando sale del agua, representa la nueva vida, porque en Jesús somos nueva criatura, un nuevo ser. Nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo. Busquemos en la palabra del Señor Hebreos capítulo 9, versos del 11 al 12. Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 12. Dice la palabra de Dios: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El 12 dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención. Él entró al lugar santísimo, no hecha por hombres. ¿Qué significa? Que Él entró al lugar santísimo, al cielo, directamente. Al tercer cielo, donde está Dios Padre. Allá entró Él a redimirnos a nosotros de todo pecado. O sea que Él fue la ofrenda dada por Dios mismo para redimirnos de todo pecado. Pero al mismo tiempo Él fue el sumo sacerdote. Y Él entró al lugar santísimo, pero no hecha por hombres, no aquí en la tierra. Como cuando Moisés, cuando estaba el pueblo de Moisés que entraba al lugar santísimo, el pueblo de Israel que entraba al tabernáculo, al lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y le era perdonado los pecados al pueblo de Israel una vez al año nada más. Primero el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio, el cordero o el macho cabrío por el perdón de sus propios pecados. Y después ofrecía el sacrificio del cordero por la expiación de los pecados de todo el pueblo de Israel al lugar santísimo. El sumo sacerdote le tocaba la cabeza al macho cabrío expiatorio y eran trasladados todos los pecados del pueblo de Israel, de los israelitas, a ese animalito inocente. Era trasladado.
Y así como el sumo sacerdote le tocaba la cabeza a esa ofrenda, a ese macho cabrío, a ese corderito, que era la expiación por nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, Jesucristo lo hizo por nosotros. Él fue la ofrenda y fue el sumo sacerdote. Y todos los pecados de nosotros fue puesto en su cuerpo, en la cruz del Calvario, en el madero, para perdonar todos los pecados, no solo los pecados de los israelitas, sino el pecado de la humanidad entera, de los gentiles, de los griegos, de todo mundo, de los chinos, de los asiáticos, de todo mundo, de los africanos, de todo ser humano fue perdonado por la expiación del sacrificio del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Y este perdón no significó un año de perdón, sino una eternidad. Y no representó los pecados pasados, porque algo bien importante es que el sumo sacerdote trasladaba al macho, a la ofrenda, trasladaba al macho expiatorio los pecados, pero solo por un año nada más. O sea que solo un año perdonaba al pueblo de Israel, Dios, los pecados, pero solo eran los pecados pasados de ese año, lo que había pasado. Los pecados que estaban por iniciar en el año siguiente, tenía que volver el sumo sacerdote con otra ofrenda, tenía que volver con otro macho cabrío, con otro corderito, para poder ser perdonado por otro año. Y Jesucristo lo hizo de una vez y para siempre. Él perdonó, Él cargó todos los pecados de nosotros como seres humanos por una eternidad. Por una eternidad. Y Él fue la ofrenda. Y no solo fue la ofrenda, sino que fue el sumo sacerdote. Y no fue al lugar santísimo hecho por manos de hombres en la tierra. Fue al lugar santísimo, al cielo directamente. Al cielo, donde Dios Padre, a ofrecer la expiación por todos nuestros pecados. Y les decía yo en el programa anterior que qué interesante que el pueblo ofrecía la ofrenda para perdón de sus pecados. Pero en el caso de Jesucristo, nosotros no fuimos los que ofrecimos a Jesucristo, sino que quien lo ofreció fue Dios Padre. Dio su único Hijo, dio por amor de nosotros, porque nos amó de tal manera que no le importaba quiénes nosotros fuésemos. Y no fuimos nosotros que lo dimos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros, en la cruz. Si tú confiesas hoy con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo resucitó de entre los muertos, vas a obtener la vida eterna. Hay muchas personas que no están seguras dónde van a pasar su eternidad. Hay personas que uno les pregunta dónde vas a pasar su eternidad y dice, no sé, no sabe dónde va a pasar su eternidad. ¿Por qué? Porque no está segura de lo que Jesucristo vino a hacer por ella en la cruz del Calvario. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo que Dios nos da. Hay personas que dicen, no, es que yo tengo que confiar en Jesucristo, pero tengo que hacer algo más, dice. ¿Y qué es eso más que puedes hacer? Nadie le puede añadir más al sacrificio que Jesucristo vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. No, es que yo soy buena persona, dice, yo ayudo al necesitado, yo aquí, yo allá.
Está bien. Si Efesios 2:10 dice que Dios preparó buenas obras para que de antemano anduviésemos en ellas, pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos a través de Jesús de Nazaret. De tal manera que yo vivo agradecido por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y por haberme redimido de todo pecado. ¿Y qué es redimir? Redimir es pagar. Eso es redimir, pagar. Él pagó el precio por nosotros. La salvación es gratis para nosotros los seres humanos. Pero Dios hizo justicia. Dios estaba airado con la humanidad. Y Dios tenía que hacer justicia en alguien. Y lo hizo en su propio Hijo. En Él. Jesucristo, cuando Él, antes de ser entregado en manos de pecadores, antes de que Judas Iscariote le diera el beso en la mejilla para ser entregado a los ancianos, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, Jesucristo sudó gotas de sangre cuando Él estaba orando. Él sudó gotas de sangre. Y científicamente está comprobada que cuando la persona suda gotas de sangre es porque vasitos sanguíneos se han extirpado por la angustia. Él como humano estaba angustiado. Él sabía que iba a padecer algo fuerte en su vida. Porque Satanás también estaba ahí queriendo golpearlo. Él sabía que los pecadores iban a descargar su enojo en él. Que los religiosos de aquel entonces iban a desquitarse con él. Porque él decía que él era el Hijo de Dios, el Cordero, que él era el pan de vida, que descendió del cielo para que todo aquel que de él come no tenga hambre y del que él beba no tenga sed jamás. Él sudó gotas de sangre en el jardín de Getsemaní, porque él en ese momento lo iban a llevar a crucificar al Gólgota, donde él fue crucificado, al lugar de la calavera. Gólgota significa el lugar de la calavera. Al Gólgota, donde él fue crucificado con dos ladrones. Él fue crucificado con dos ladrones. Y en aquel entonces, cuando una persona era crucificada, se consideraba el castigo más fuerte. ¿Y por qué se consideraba el castigo más fuerte que una persona fuese crucificada? Porque era una muerte angustiadora. Imagínense ustedes que le claven unos semejantes clavos en las manos y en los pies y estar vivo, sin anestesia. Si simplemente cuando yo me he empichado un dedo con una aguja, siento el dolor y reacciono. No digamos esos clavos que él le clavaron en la cruz del Calvario por amor de nosotros. Cuando le metieron la lanza en su costado, él estaba vivo todavía. Le metieron la lanza en su costado. Y ellos querían asegurarse de que él estaba muerto. Fue algo fuerte lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos malagradecidos como seres humanos. Cerramos nuestros oídos al Evangelio de Jesús. Cerramos nuestros ojos al conocimiento de la verdad. ¿Por qué no puedes dar tu vida hoy a Jesús?
¿Qué te impide a ti hoy confiar en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal? Yo te hago esa pregunta a ti hoy. ¿Qué te impide? Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, muriendo por todos nosotros, y dio su vida, cuando Él entregó su alma al Creador, a Dios Padre. Y vamos a leer estos versos que están en Mateo 27, versículos del 46 en adelante. Pongámosle mucha atención. Yo quiero que leamos Mateo capítulo 27, versículos del 46 al 51. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, llama Sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, y entre signos de interrogación dice: llama Sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 47 dice: algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama dice. Y al instante comiendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Verso 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El lugar donde estaba el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año por la expiación de todos los pecados del pueblo de Israel, cuando Jesucristo entregó su espíritu a Dios Padre, su alma a Dios Padre, dice que fue rasgado el velo de arriba hacia abajo. Y es por eso que nosotros ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Esa entrada antes solo era privilegiada por el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificio. Ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo para el oportuno socorro a través de Jesús, y Él escucha nuestras oraciones. Antes Dios solo le escuchaba las oraciones a los ungidos por Él. Solo le escuchaba las oraciones a los profetas, a los sacerdotes, levitas. Ahora Él le puede escuchar las oraciones a todo aquel que ha confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Porque la única manera que Dios puede escuchar tus oraciones es cuando tú tienes el Espíritu Santo morando en tu corazón. Y la única manera que el Espíritu Santo puede morar en tu corazón es cuando recibes a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal. Es la única manera. No hay otra forma de tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, una persona que no tiene el Espíritu de Dios morando, no lo va a escuchar. No le oye. Porque simplemente es creación, no es hijo de Dios. No ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Y es por eso que miramos que muchas personas tienen ídolos. Tienen un santo guindado, una virgen guindada. Y empiezan a pedirle a esos ídolos. Satanás los escucha. Y para tenerlos atados,
como Satanás tiene poder también, ¿va? Les hace algunos milagritos ahí y ya ellos creen que quien lo hizo fue el santo o la virgen. Tengamos cuidado. Tú puedes venir al lugar santísimo a pedirle directamente a Dios. El único que intercede por nosotros ante Dios y el ser humano es Jesús. Es el único nombre dado a los hombres que puede interceder por nosotros. Porque Él, cuando Él entregó su alma, fue rasgado el velo del lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y ahora nosotros tenemos entrada todos los días. A cada momento, solo es que tú aceptes a Jesucristo en tu corazón como Salvador personal y tú puedes ir a orar, a pedirle. Un día estaba en el hospital aquí en Tocoa, en la ciudad de Tocoa, estaban operando a mi esposa y me impactó ver a una hermana en Cristo que ella allí en medio de personas, ella se puso de rodillas, buscó un lugar privado, se puso de rodillas a pedirle, a clamarle a Dios. Y no lo hizo hablando, sino que lo hizo en silencio, porque el Espíritu Santo, cuando tú oras en silencio, Él te escucha, porque está morando en ti. Y cuando tú oras a gran voz, es porque crees que el Espíritu Santo no te escucha, porque no lo tienes en tu corazón. Y si no lo tienes en tu corazón, tú no vas a sentir que si oras en silencio te va a escuchar. Por eso es que tú tienes que recibirlo a Él en tu corazón. Y hoy es el día. Jesucristo dice: yo soy el pan de vida. Él resucitó al tercer día, venciendo la muerte, venciendo a Satanás, venciendo al mundo, venciendo las tinieblas, venciendo la carne. Si tú quieres ser un más que vencedor hoy, recibe ese regalo de la salvación. Yo te voy a pedir que allí donde estás lo puedas aceptar. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Quieres obtener la vida eterna a través de Jesucristo? Yo quiero que ahí donde estás, inclines tu rostro, cierres tus ojos y que digas a continuación esta oración de fe y de arrepentimiento. Señor, Padre que estás en el cielo, yo vengo ante tu presencia este día arrepentido, Señor. Arrepentido de todos mis pecados, Padre. Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados, por haberte ofendido. Y yo recibo en este día, en esta mañana, a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador personal. Quiero cenar con Él en mi corazón. Quiero que me selles mi corazón con el Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo esté en las bodas del Cordero, decir presente, Señor. Gracias, Dios, por esta salvación que me das este día. Yo lo recibo hoy en mi corazón como Salvador personal. Paso de muerte a vida, soy un nuevo ser, una nueva criatura en ti. Gracias por haberlo dado como ofrenda de expiación por nuestros pecados, de perdón por habernos borrado todos nuestros pecados a través de Él, que Él dio su vida por nosotros. Gracias, Padre. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de fe hoy, has pasado de muerte a vida, eres un nuevo ser, una nueva criatura. Te voy a aconsejar que te reúnas en una iglesia cristocéntrica,
donde se predica a Jesucristo como el único medio para llegar al cielo. Hoy hay fiesta en el cielo porque más de alguna persona recibió a Jesucristo en su corazón como Salvador personal. Hay fiesta en el cielo hoy. Y te voy a aconsejar que donde te congregues, busca una iglesia donde se predica a Jesús como el único medio y dile a la persona encargada, al líder de esa congregación, que te bautice en agua, porque hoy fuiste bautizado en espíritu y en fuego a través de Jesús. Hoy fuiste bautizado en el nombre de Jesús. Sigue adelante y busca de una congregación, lee la palabra, ora, y vas a sentir el deseo genuino de ayunar también, para gloria de su nombre. Y a continuación vamos a tener esta alabanza que sea de mucha edificación para nuestra vida. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso. Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Son tus palabras y es tu amor glorioso. Eres Jesús, yeah. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre. Por
corona de espinos, se hizo rey por siempre. Él dio su vida de una vez y para siempre. El sumo sacerdote del pueblo de Israel tenía que ir una vez al año a dar la ofrenda. El pueblo daba su ofrenda para expiación de sus pecados, para perdón de sus pecados, pero Jesucristo lo hizo de una vez y para siempre. Tú tienes la oportunidad hoy de ofrecer tu vida y decirle sí al regalo de la salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Amigo y amiga, si todavía no lo has hecho, hazlo. Y nosotros como pueblo de Dios que ya lo hemos recibido, debemos de estar predicando el Evangelio todos los días. No perdamos el tiempo en truanerías, en conversaciones vanas, sino que aprovechemos el tiempo. Prediquémosle a las personas de Jesús. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde la maldad se ha multiplicado, donde el pecado se ha multiplicado, donde los placeres pasajeros para la gente es más importante que buscar de Dios, donde la gente lo que quiere es saciar su carne en el pecado y no quiere venir a la presencia de Dios. Y si tú realmente como pueblo de Dios quieres ser un pescador de vida, yo te voy a pedir que estés orando por este programa para que Dios lo mantenga en el aire. De igual manera que a este video le des compartir, que compartas este video. Y si en algún momento te nace apoyar el ministerio con una ofrenda, es bienvenido para gloria de Dios. Y vamos a finalizar el programa orando, pidiéndole para que Dios siga fielmente como ha estado con nosotros, para que este programa continúe en el aire. Padre, gracias Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, Dios. Te pedimos, Padre, que tomes control de este programa, que tú lo mantengas en el aire para gloria de tu nombre. Aquí lo que se predica es tu verdad, Señor. Lo que tú tienes escrito en tu palabra, que no hay en otro salvación, solo en Jesucristo, que no hay otro mediador entre tú y los hombres, solo Jesús de Nazaret, Padre. Ayúdanos, Dios, como pueblo tuyo, que ya te hemos aceptado en el corazón, para que prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, Señor. Padre, hay gente que está pensando más en Halloween que en ti, Señor. Está pensando, Dios, en esa fiesta pagana del día de las brujas y los brujos, que en ti, Señor. Te rogamos, Dios, que nosotros como pueblo de Dios podamos humillarnos delante de ti y orar para que esta fiesta no continúe, Señor. Para que esta fiesta sea abolida en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Dios. Somos tu pueblo y el poder que tú tienes es mayor que el que esté en el mundo, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado sintonizando el programa Pescadores de Vidas. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes y hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Muchas gracias.